En este video les hablaremos acerca de uno de los asesinatos que dejó a medio mundo impactado en la década de los 80s, y hasta el día de hoy se sigue hablando de este misterioso caso. Les hablaremos de un cantante ganador de varios premios Grammy, fundador y líder de The Beatles, el mítico cuarteto de Liverpool que dominó el panorama musical en la década de los 60s. Comenzamos. John Wilson Lennon nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940. Mientras los aviones nazis bombardeaban la ciudad, su padre, llamado Alfred, era un marino que visitaba poco el hogar, hasta que desapareció por completo. Luego fue su madre, Julian Stanley, la que desapareció, dejando al niño al cuidado de una hermana suya llamada Mary. Fue ella quien enseñó a John los primeros acordes en un viejo banjo del abuelo de este. John creció escuchando discos de Little Richard, Chuck Berry, Ray Charles y Buddy Holly, ilustres representantes de las corrientes musicales de aquella época. Durante unos años estudió en la Escuela de Bellas Artes y al cumplir los 15 resolvió sus dudas entre la pintura y la música a favor de esta última. En 1956 conoció a un muchacho que, como él, solo se sentía plenamente realizado, con una guitarra en las manos, Paul McCartney. Con Paul formó su primer grupo amateur, The Quarrymen, dando comienzo a un periodo de aprendizaje acelerado de los ritmos del rock and roll. A principios de 1960 el grupo renació con el nombre de Long John and the Silver Beatles, prodigio nombre que se redujo a The Silver Beatles antes de quedarse en The Beatles. El término provenía de un juego de palabras inventado por el propio Lennon. El grupo de acompañamiento de Buddy Holly se llamaba The Crickets, saltamontes, y John se inspiró en ellos para mezclar el término musical beat, característico de toda una generación, y la palabra Beatles, escarabajos. McCartney era el apuesto romántico, Harrison el serio y Ringo el gracioso de la banda. En cuanto a Lennon, ejercía de rebelde con inquietudes y era sin duda el más incisivo. Después de ser nombrados en 1965 Caballeros de la Orden del Imperio Británico, John desencadenara una escandalosa polémica con una de sus célebres frases: "Los Beatles son más populares que Jesucristo". Éxitos, drogas, disputas y reconciliaciones se sucederán a lo largo de los años 60. Poco tiempo después conoció a Yoko Ono el 9 de noviembre de 1966. John conoció a Yoko Ono en Indica Gallery, una galería de arte londinense donde el artista, que ya había labrado una gran fama como artista conceptual, exponía su trabajo, intrigado por lo que veía. El músico recorrió la galería sin encontrar a la autora de las obras que tanto le habían fascinado. La encontró frente a una de ellas que llevaba un letrero que rezaba: "Clave un clavo", y él le preguntó si podía clavar uno. Yoko le dijo: "Puedes hacerlo si me das 5 monedas. A lo que John contestó: "Te doy 5 monedas imaginarias si me dejas clavar un clavo imaginario". La atracción que ambos sintieron desde ese primer instante fue tan intenso que no dudaron en romper sus respectivos matrimonios para comenzar su polémica historia de amor. Si hay una pareja que encarna el concepto del amor libre y la polémica, esa es la que formaron John Lennon y Yoko Ono. Su relación levantó muchas controversias desde el principio porque ambos estaban casados cuando se conocieron y enamoraron. Y además Yoko tuvo que soportar las críticas por ser considerada la culpable de la ruptura de los Beatles. Un hecho que con el paso del tiempo se demostró que era completamente falso. En enero de 1969 los Beatles iniciaron la grabación de una película y un disco con el mismo nombre, Let It Be, por lo cual ganaron un premio Grammy a la mejor composición instrumental escrita para una película, que acabó con un concierto sorpresa sobre el tejado de los estudios Apple de Londres el 22 de abril. John Wilson Lennon cambió su nombre por el de John Ono Lennon y grabó junto a Paul McCartney la balada de John y Yoko. El 10 de abril del año siguiente, Paul renunció al grupo y el 8 de mayo se editó el último álbum oficial de los Beatles, Let It Be. En abril de 1970 el grupo se disolvió.
Esto supuso para John Lennon una liberación, puesto que a partir de ese instante dio rienda suelta a su fertilidad creativa individual. Así, el 11 de diciembre se editó el álbum John Lennon Plastic Ono Band, con un gran reconocimiento de la crítica. En noviembre aparece Imagine, que se convirtió en el himno de la paz mundial y en la canción más laureada y conocida de John Lennon. En 1974, Lennon empezó a trabajar en el disco Paredes y Puentes. Un año después publicó el disco Rock and Roll y anunció su retiro de la industria musical para dedicarse a su esposa y su segundo hijo, Sean Lennon Ono. Sin embargo, el 21 de noviembre de 1980 se publicó simultáneamente en todo el mundo el álbum Double Fantasy, con 7 canciones de John y 7 de Yoko. El tema principal fue Woman. Finalmente, el 8 de diciembre de 1980, las balas asesinas de un adorador perturbado terminaron con su vida. Fue Mark David Chapman, el cual eliminó cualquier posibilidad remota de un reencuentro de los Beatles. Paul Goresh, un fotógrafo que pasaba largas horas esperando fuera del edificio Dakota en donde vivía John, esperando la foto perfecta. A las 8:30 de la tarde, el 8 de diciembre de 1980, decidió que ya era hora de regresar a su casa y se despidió de un chavo de 25 años, gordito y con gafas, que esa tarde le había hecho compañía. Unas horas antes, Goresh había fotografiado a ese muchacho junto a su ídolo cuando Lennon salió por la puerta del edificio. El joven se acercó hacia el músico con un ejemplar de su último álbum, Double Fantasy, editado unas semanas antes, y John se lo devolvió autografiado haciéndole una pregunta: ¿no quieres nada más? Y Goresh pensó que esa sería la fotografía más interesante que podía conseguir y se marchó desoyendo el consejo que el fan acababa de darle. Nunca se sabe, puede ocurrir algo, ¿sabes? A lo mejor esta noche se va a España o algo parecido, y tal vez no vuelvas a verlo nunca. Paul Goresh ya no tuvo que volver a pasar horas muertas ante el edificio Dakota para sacar una instantánea de John Lennon icónica. Ya la había sacado, pero todavía no lo sabía. Aquel fan volvió a acercarse al músico y le llamó. Señor Lennon, fue lo que dijo a su ídolo antes de sacar del bolsillo un revólver del 38 y vaciar el cargador contra el cuerpo del cantante. Las 4 balas que abatieron a John Lennon hicieron que aquel muchacho dejara de ser un fan anónimo a que su nombre diera la vuelta al mundo en las portadas de los periódicos. Mark David Chapman no huyó de la escena del crimen que acababa de cometer. Se quedó apoyado en la pared del edificio leyendo la novela de G.D. Salinger, El guardián entre el centeno, hasta que la calle se tiñó de rojo y azul con los focos de los coches patrulla. Lo he hecho solo. Por favor, no me hagan daño, reconoció ante la llegada de la policía. Al día siguiente de la muerte de John, Yoko Ono emitió una declaración diciendo: no hay funeral para John. Él amaba y rezaba por la raza humana. Por favor, recen por lo mismo. Su cuerpo fue incinerado en el cementerio Fernick en Hartsdale, Nueva York, y Yoko esparció sus cenizas en el Central Park de Nueva York, a escasos metros del apartamento donde vivían, y donde más tarde se creó el monumento conmemorativo Strawberry Fields, cita ineludible para todos los fans del cantante. Relatan que uno de los motivos que llevaron a Chapman a cometer semejante crimen fue que llevaba tiempo furioso desde que leyó el libro de Anthony Fawcett, John Lennon, One Day at a Time, y empezó a considerar que era un farsante, ya que una persona que predicaba la paz y el amor no podía vivir como un millonario. E incluso la mujer de Mark Chapman aseguró a The Mirror que el hombre le había contado sobre sus planes 2 meses antes de llevar a cabo el crimen, pero que en ese momento había recapacitado. Chapman fue condenado a cadena perpetua después de declararse culpable de asesinato en 2º grado, pero con la posibilidad de pedir libertad condicional cuando cumpliera 20 años de sentencia. Actualmente, el homicida de Lennon, quien asume sentir vergüenza y estar arrepentido de su delito, no podrá solicitar la libertad condicional bajo palabra hasta agosto del 2020. Uno de los motivos por lo cual le negaron la libertad es una carta enviada por Yoko Ono argumentando que teme por su vida y la de sus hijos. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like. Comparte el video con tus amigos, nos ayudaría mucho. Nos vemos hasta el próximo.